10 lecciones del profeta Jonás. ¿Cómo evitar la ira de Dios? ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucede cuando Dios se enfurece? No hablamos de un enojo humano, impulsivo o pasajero. No es como nuestras emociones, que fluctúan con el tiempo. Hablamos de una furia divina, justa, imponente, consciente, una ira que no nace del capricho ni del deseo de castigar por castigar, sino de la traición constante, de la rebeldía insistente del corazón humano y del desprecio deliberado a su misericordia. La ira de Dios no es irracional. Es el resultado inevitable de un rechazo persistente a su amor, su ley y su verdad. Es la voz de nuestras malas decisiones resonando en la justicia perfecta de aquel que todo lo ve. A lo largo de la Biblia, desde 1906, el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos ejemplos claros de esta ira: ciudades destruidas, reinos derribados, generaciones enteras corregidas con severidad. El diluvio en tiempos de Noé, el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, las plagas enviadas sobre Egipto, el exilio del pueblo de Israel. Pero lo más aterrador de todo esto no es el castigo visible. Lo que verdaderamente estremece es cuando Dios deja de hablar, cuando calla, cuando ya no corrige, ya no advierte, y simplemente permite que el ser humano coseche lo que sembró. Ese silencio es el juicio más severo, porque cuando Dios guarda silencio es porque ha decidido entregarnos al camino que elegimos, aunque ese camino nos conduzca directo a la destrucción. Hoy queremos contarte una historia que encapsula esta verdad con fuerza. Una historia milenaria, pero tan actual como tus pensamientos de hoy. La historia de un hombre elegido, un profeta con una misión sagrada, que decidió huir, que pensó que podía escapar del Creador, que prefirió la distancia al deber, y en su fuga despertó una tormenta que casi acaba con todo. Esta historia no es un cuento para asustar. Es una advertencia para despertar. Prepárate para verla con nuevos ojos, porque después de escucharla pensarás 2 veces antes de ignorar el susurro de Dios en tu corazón, y entenderás que evitar su furia no es cuestión de temor irracional, sino de profunda sabiduría espiritual. La historia de Jonás no es simplemente la de un profeta que fue tragado por un gran pez. Es una advertencia poderosa, un llamado atemporal para todos aquellos que han dudado, desobedecido o perdido el rumbo espiritual. Jonás representa a cada uno de nosotros en esos momentos en que ignoramos la voz de Dios, creyendo que podemos hacer las cosas a nuestra manera sin consecuencias. En este video descubrirás 10 errores que, según la historia de Jonás, debemos evitar si no queremos despertar la ira divina. Estas señales siguen vigentes hoy, reflejadas en actitudes cotidianas que a menudo pasamos por alto. Presta atención, podrías estar repitiendo sin saber los mismos pasos de un hombre que intentó escapar de Dios y pagó el precio. Señal 1. Huir del propósito de Dios. Jonás trató de evadir el mandato divino. En lugar de ir a Nínive, subió a un barco que iba en la dirección opuesta. Cuando huimos del propósito que Dios tiene para nosotros, no solo fracasamos personalmente, sino que podemos causar daño a quienes nos rodean. Ignorar el llamado de Dios es sembrar caos espiritual. Señal 2. Creer que puedes esconderte de Dios. Jonás pensó que podía desaparecer de la vista del Creador. Pero no hay oscuridad tan densa ni lugar tan lejano donde Dios no nos vea.
Pretender escondernos solo nos lleva a un autoengaño que fortalece el orgullo y debilita la fe. Señal 3. Afectar a otros con nuestras malas decisiones. La tormenta, que amenazó con hundir el barco, fue resultado directo de la desobediencia de Jonás. Cuando actuamos sin responsabilidad, nuestras decisiones pueden tener consecuencias en la vida de otros inocentes. Nadie vive aislado. Nuestras acciones siempre impactan más allá de nosotros mismos. Señal 4. Evadir la responsabilidad. Jonás cayó mientras la tormenta crecía. No confesó de inmediato su error. Esconder nuestras faltas o esperar que otros resuelvan el caos que creamos solo retrasa la restauración. La verdadera madurez espiritual comienza cuando reconocemos nuestros errores sin miedo. Señal 5. Arrepentimiento tardío. El arrepentimiento de Jonás fue sincero, pero llegó cuando ya estaba dentro del gran pez. Dios espera que nos acerquemos a Él antes del desastre. El arrepentimiento verdadero no nace del miedo, sino del amor y la humildad. Señal 6. Juzgar sin misericordia. Jonás no quería que Nínive se salvara. Pensaba que esa ciudad no merecía perdón, pero Dios ve más allá de la maldad presente. Cuando juzgamos sin compasión, nos cerramos a la posibilidad de transformación ajena y también a la nuestra. Señal 7. Resentirse por la misericordia de Dios. Al ver que Dios perdonó a Nínive, Jonás se sintió molesto. Este sentimiento es más común de lo que parece. Nos cuesta aceptar que otros reciban gracia cuando nosotros deseamos justicia. Pero la misericordia de Dios no sigue la lógica humana, es infinita. Señal 8. Permitir que las emociones dominen nuestra fe. Jonás dejó que su enojo, frustración y decepción oscurecieran su relación con Dios. Cuando las emociones nos controlan, perdemos de vista la voluntad divina. Sentir es humano, pero dejarse dominar por lo que sentimos puede alejarnos del propósito celestial. Señal 9. Desperdiciar segundas oportunidades. Dios le ofreció a Jonás una segunda oportunidad. Pero incluso tras obedecer, su corazón seguía en conflicto. Las segundas oportunidades son regalos preciosos que deben ser abrazados con gratitud y disposición. No las desperdicies. Señal 10. Olvidar que Dios es amor y justicia. Muchos prefieren ver solo el lado amoroso de Dios, olvidando que Él también es justo. Su paciencia tiene límites, su amor corrige y su justicia actúa. Temer a Dios no significa tener miedo, sino reconocer su poder y su verdad. La historia de Jonás no es solo un relato del pasado, es una advertencia viva para nuestra generación. ¿Estás huyendo de tu llamado? ¿Te molesta el perdón que otros reciben? ¿Estás dejando que la rabia o la indiferencia gobiernen tu vida? Hoy es el momento de regresar, de escuchar la voz de Dios, de evitar errores que nos alejan de su amor y de su propósito. Suscríbete al canal para más historias que despiertan la conciencia y fortalecen tu fe. Que la paz de Dios te acompañe.